El DRP, Plan de Continuidad de Negocio, como todo buen proyecto, debe de tener un muy buen plan. El plan de continuidad de negocio lo que nos permite es garantizar la continuidad de nuestras operaciones en caso de que algún incidente de seguridad se materialice. En SOS Ingeniería le queremos enseñar cómo hacer su DRP, esta vez muy enfocados en el tema de las copias de seguridad. Acompáñenos en esta capacitación. Hoy vamos a hablar del plan de recuperación de desastres. Es un tema muy importante que queremos enseñar a ustedes cómo hacerlo y nos vamos a enfocar un poquito en las mejores prácticas a nivel de copias de seguridad. Entonces, el día de hoy, pues como les estaba diciendo, esta invitación está relacionada con el plan de recuperación de desastres. Este plan, pues prácticamente es un requisito fundamental para toda compañía que pretenda garantizar la continuidad de su negocio, ya sea en caso de una catástrofe natural, errores humanos, problemas técnicos, situaciones de índole mundial que puedan generar pérdida de datos. La pandemia a la que hemos estado expuestos desde el año 2020 fue una muestra clara de la necesidad de este tipo de planes en las compañías. Y el DRP involucra muchísimos factores que deben ser los más importantes. Yo les voy a hablar de prácticamente todo lo que involucra el DRP, pero la idea es que nosotros nos enfoquemos mucho en las copias de seguridad. Les voy a contar qué es un DRP. Un DRP es un plan de recuperación de desastres, es un plan muy organizado y muy bien gestionado que debe cubrir todos los activos críticos de la compañía para garantizar la continuidad de su negocio en caso de que un incidente de seguridad se materialice. El objetivo es que el negocio, su compañía pueda comenzar de nuevo sus operaciones a la mayor brevedad posible, minimizando los impactos negativos. La norma ISO 27001 busca garantizar que su información esté, primero, disponible, como dice ahí en el gráfico 24/7. Quiere decir que usted pueda usar su información cuando la necesite. Segundo, busca garantizar la confidencialidad, es decir, que solamente las personas que tengan derecho de acceso a su información puedan hacerlo. Y número tres, busca garantizar la integridad de su información, es decir, que su información esté completa y no esté corrupta. Muchas veces nosotros hacemos una copia de seguridad, nos confiamos en una copia y resulta que tuvimos un problema o un incidente de seguridad y cuando vamos a utilizar la copia resulta que está corrupta. Entonces, ISO busca también garantizar que esa información sí esté íntegra. La norma también busca garantizar la seguridad de los sistemas que la procesan, es decir, que no solamente estamos buscando proteger la información, sino también los activos involucrados en la gestión de dicha información. Y activos. Yo les voy a hablar mucho de activos porque la norma ISO nos habla de activos, pero les voy a contar qué es esto. Llamamos activos a los recursos que utiliza un sistema de gestión de seguridad de la información para puede ser, aquí yo les tengo los tipos de activos. Un activo, por ejemplo, puede ser un disco duro, puede ser un equipo de cómputo, podemos tener documentos impresos. Por eso es que uno cuando hace auditorías de ISO 27001, en muchas ocasiones, pues depende también del auditor, busca en la basura, obviamente en la basura de papeles, busca información de pronto que las personas hayan votado por descuido, o sea, de la compañía, tenemos que ser muy cuidadosos con la información que estamos arrojando a la basura. Entonces, como les decía, los documentos impresos, puede ser una impresora, una persona también es un activo, el mensajero que maneja información de la compañía es un activo para nosotros y por lo tanto tenemos que analizar los riesgos relacionados con ese ser humano que está llevando información nuestra para todas partes, un switch, por ejemplo, bueno, y entre otros. En resumen, el DRP o Plan de Recuperación de Desastres incluye tanto hardware como software, como datos y también personas. Toda vez que ocurre un incidente de seguridad que interrumpe la continuidad del servicio, prácticamente lo primero que se nos viene a la mente son las copias de seguridad.
Tener una copia no es lo único que debemos garantizar para que el servicio se restablezca en el menor tiempo posible. La política de copias de seguridad es un apartado fundamental del plan de recuperación de desastres, pero primero les voy a explicar cómo deben de crear ese plan o el DRP. El DRP, como todo buen proyecto, debe gestionarse a través de un plan, el cual debe constar como mínimo. O sea, según gerencia de proyectos, hay varias como ramas que deben de involucrarse dentro de un proyecto, pero como mínimo para el DRP debemos de tener en cuenta estas: alcance, tiempo, o sea, lo medimos con cronogramas de ejecución, costos, necesitamos un presupuesto, riesgos, los riesgos se miden a través de matrices, ya les voy a profundizar un poquito más en el tema. Interesados, involucramos matrices de comunicación y temas de calidad a través de procedimientos, acciones y siempre a nosotros estemos desempeñando. Entonces voy a hablarles acerca del primer punto que debemos de tener en cuenta, que es el alcance. Dentro del alcance debemos ser muy específicos, tanto en lo que sí como en lo que no incluye el plan del proyecto. El DRP debe dedicar tiempo, el equipo del DRP debe dedicar tiempo para hacer todo tipo de análisis de una manera muy minuciosa, que les permita aterrizar el plan, que les permita identificar los riesgos, aclarar muy bien el alcance, y esto finalmente lo que hace es evitar desviaciones, insatisfacción y pérdidas de tiempo. El director de proyecto, sea certificado o no, ustedes mismos pues podrían seleccionar su director de proyecto. Obviamente tiene que tener una formación al respecto. Esta persona debe preguntarse cuáles son los servicios o activos críticos que quiere recuperar de manera inmediata. Obviamente cuando hay un incidente, pues nosotros pues no necesitamos recuperar todo. Hay que identificar primero, como les dije ahorita, cuáles son los activos y con base en esos activos críticos que me están afectando a mí la continuidad del negocio, empezar a hacer un análisis exhaustivo de riesgos. Como les decía ahorita, por ejemplo, si para mí, es un ejemplo cualquiera, si para mí el mensajero es un activo crítico, según el alcance de mi negocio, pues yo tengo que entrar a analizar, bueno, mi mensajero es que están dando, si están dando en moto, tengo que analizar qué riesgos está corriendo el mensajero, pues porque está manejando información mía, qué tratamiento le estoy dando a ese riesgo, que si anda en un carro o de pronto una caída y que pierda la memoria, qué información tiene el mensajero, qué información llevaba el mensajero en la maleta o qué información se lleva diariamente el mensajero en la maleta. Aquí les estoy dando el ejemplo de un ser humano, pero como les digo, los activos son todos, o sea, hablemos de switches, hablamos de discos duros, hablamos de servidores, cantidad de activos que se pueden identificar. Entonces, este alcance debe ir alineado con los objetivos estratégicos de la compañía, como les estaba comentando, y ojo que es la alta dirección quien debe dar los lineamientos acerca del alcance del DRP. Si nosotros no involucramos a la alta dirección en todos estos temas de DRP, de políticas de seguridad de la información, o sea, el gerente podrá decir, no, es que eso no me compete a mí, eso es del área de tecnología. No, eso es un grave error. ¿Por qué? Porque es que la alta dirección finalmente es quien aprueba o no y finalmente son las personas que conocen cuáles son los objetivos estratégicos de la compañía y toda actividad que cualquier área de la compañía desempeñe tiene que estar alineada con los objetivos estratégicos. ¿Y quién tiene grabado en la mente cuáles son los objetivos estratégicos? La alta dirección. ¿Y quiénes finalmente son los que aprueban o no? La alta dirección. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta la alta dirección en cualquier proyecto o metodología que manejemos, pues seguramente no vamos a lograr el objetivo que necesitamos cubrir. Entonces, el backup, como les digo, es parte fundamental del plan de recuperación de desastres. Entonces ya vimos alcance, miremos tiempo. Tiempo que eso lo medimos también a través de cronogramas. Tenemos que definir con claridad y con precisión cada una de las actividades que se deben realizar para lograr que el plan funcione. Es fundamental hacer simulacros que nos permitan medir, definir
y mejorar esos tiempos de reactivación de los servicios. Una vez se tengan todas estas mediciones, se debe registrar en el plan el número de días, de horas, de minutos que la empresa tardaría en reactivar su operación ante un incidente de seguridad. Entonces, si nosotros tenemos una catástrofe natural, por ejemplo, y ya sabemos que nuestro DRP involucra el traslado de todos los usuarios críticos de mi compañía, en donde están cartera, facturación, podemos identificar N cantidad de personas que sean críticas para la gestión de mi compañía. Entonces, si yo ya tengo medido, activar el plan me tarda a mí 3 horas, entonces yo ya sé que a partir del momento de la catástrofe tengo 3 horas con un plan muy organizado, ya tengo definido dentro de mi equipo quiénes se van a encargar de cada actividad y ya sé que en 3 horas voy a estar funcionando en un sitio alterno que ya tuve que haber identificado, ya tuve que haber medido, ya tuve que haber costeado y ya tuve que tener un tiempo también para cada subproceso dentro de todas estas dentro de todo este plan. Los backups deben estar en constante monitoreo. Se tienen que hacer simulacros de recuperación. Eso es un grave error que cometen la mayoría de las empresas. Y debemos iniciar con la información más crítica. Es importante registrar los hallazgos encontrados para poder establecer mejoras en los procesos. Como les decía ahorita, el DRP debe incluir análisis y registro de tiempos de recuperación. Y los simulacros de recuperación de backups y de ejecución del DRP deben hacerse con cronómetro en mano, basándose en el tiempo de recuperación aprobado por el equipo del DRP. De esta manera podremos asegurar en caso de que un incidente se materialice, que el plan sí vaya a funcionar. Entonces, como le muestro, eso es un diagrama muy básico, puse unos ejemplos allí muy básicos, es un diagrama de Gantt y a través de los diagramas de Gantt yo puedo hacer seguimiento y yo también puedo asignar responsables a la tarea. Si yo, por ejemplo, tengo aquí elaboración del plan, yo sé que le puedo asignar la tarea de elaboración del plan al gerente de proyecto con una fecha límite y el diagrama de Gantt me permite a mí tener un control tanto de cómo voy con base en la línea de tiempo y también la persona o el equipo que está a quien se le asignó esta actividad. Entonces, tener diagramas, cronogramas, evitar, aquí a título personal, yo estoy muy en contra de las agendas, porque es que las agendas en cuaderno, perdón, porque es que las agendas sí me permiten llevar un recordatorio temporal de las actividades, pero ya en este tema de la tecnología tenemos que evolucionar, como dice la propaganda, hay que evolucionar. Ok, entonces hay que utilizar la tecnología para el beneficio nuestro. Y hay herramientas muy chéveres que nos permiten a nosotros llevar un control de tiempos, nos muestra estadísticas, nos muestra fácilmente como la información para que nosotros podamos tomar decisión. Entonces, esa es la idea de utilizar la tecnología. Si no hacemos las simulaciones del DRP, como si la situación estuviese ocurriendo en la realidad, el plan no estaría cumpliendo el objetivo. Y en caso de que se materialice el riesgo y realmente tengamos que activar el plan, seguramente eso va a ser un desastre. O sea, ustedes sí pueden poner en un documento muy chévere, el plan muy bonito y socializado a todo el equipo de trabajo y a toda la compañía que tenemos el DRP, pero si ese DRP no se está monitoreando, si no estamos controlando, si nosotros no estamos haciendo simulacros, el día que necesitemos el DRP no va a funcionar. Vamos a afectar la continuidad del negocio, que finalmente eso es lo que necesitamos, que el negocio continúe funcionando. Entonces, los cronogramas deben de monitorearse y controlarse todo el tiempo. El hacer simulacros y monitoreo del plan, cronogramas y todo lo demás. Entonces ya vimos alcance, tiempo, ahorita vamos a ver los costos. Entonces, con el conjunto de análisis se va teniendo como base los activos que ya hayamos identificado. Con esto vamos a ir logrando tener un panorama de los costos reales del proyecto del DRP y de esta manera pasamos a tener un presupuesto muy aterrizado de cuánto me cuesta poner en operación nuevamente mis usuarios o activos críticos para que la continuidad del negocio siga. La mayoría de las compañías cometen el error de ver el DRP como un gasto innecesario por un riesgo que podría o no materializarse. Pero ¿qué pasa? Que al
Al aparecer o al materializarse un riesgo de esto, se interrumpe la operación afectando áreas de producción, área financiera, se interrumpe carteras, se interrumpe facturación, supera el presupuesto que desde un comienzo debió haberse estimado para el DRP. Y esta es una de las razones por las cuales la alta gerencia debe involucrarse en este proyecto que es realmente muy importante. Ahora miremos los riesgos. Habiendo identificado cuáles son los activos críticos relacionados con el DRP, es importante que por cada uno de esos activos se identifiquen los riesgos. Uno de estos riesgos se debe definir los planes de acción o tratamiento ante la materialización de alguno. Entonces, hay un ejemplo muy sencillo que ocurre o espero que ya no ocurra en muchas empresas. Son los canales de Internet. Hoy día dependemos del canal de Internet para la mayoría de actividades que realizan las empresas. Entonces, ¿cuál es el riesgo aquí? Hay un riesgo de caída del servicio por parte del operador que deje sin conexión a toda la compañía, principalmente pongamos área crítica que sea facturación. ¿Cuál es el tratamiento? Listo, aceptamos el riesgo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adquirir un canal de Internet de contingencia con las mismas condiciones del servicio que me está prestando el canal que quiero proteger. Entonces, no tiene sentido que, por ejemplo, yo tenga un canal de Internet con una super conexión, una super cobertura, una super velocidad y como canal de contingencia contrate un canal que no llega al 40% de la capacidad que me ofrece el canal principal. O sea, no tiene sentido. Entonces, sí, obviamente, pues yo tengo que proteger, son los equipos críticos, teniendo en cuenta eso, voy a adquirir un canal menor, pero pues ya sé que ese canal no me va a servir para conectar a toda la empresa. Tengo que conectar solamente a mis usuarios o activos críticos, ¿ya? Entonces, es un grave error que cometemos en muchas empresas. O sea, esas contingencias que ponemos no tienen en cuenta que realmente necesitamos proteger los servicios críticos y no toda la compañía, a no ser que toda la compañía sea crítica y afecte la continuidad del negocio. Entonces son cosas que hay que analizar muy bien y eso es lo que les estamos enseñando hoy en este tema del DRP, porque yo sé que hay muchos que de pronto no tenemos la formación y de pronto la experiencia para identificar toda esta cantidad de factores que hay que tener en cuenta para que realmente podamos operar bien y para que nuestro negocio continúe funcionando. O sea, nosotros no podemos poner como propietario de un riesgo una persona que no pueda tomar decisiones porque ahí ya nos quedamos, o sea, no nos sirvió lo que hicimos. Entonces, el objetivo principal del propietario del riesgo es hacer monitoreo y control a cada uno de estos riesgos identificados y aplicar el tratamiento que se haya definido durante la identificación. Entonces, con el canal de Internet, por ejemplo, si yo asigno un propietario de un riesgo para el canal de Internet y resulta que de selección de personal que no puede tomar ninguna decisión con respecto a la compra o la adquisición de un nuevo canal de Internet, no estoy haciendo nada. O sea, yo tengo que asignar como responsable una persona que sí tenga el criterio, conocimiento y capacidad de decisión para poder dar tratamiento a ese riesgo. A nivel de las copias de seguridad, debemos de medir el riesgo a todos los activos relacionados con este punto, como son los servidores. O sea, para yo hacer una copia de seguridad, por ejemplo, en la invitación les decía, no es suficiente con tener una copia, o sea, la copia no lo es todo. Yo tengo que analizar todos los activos que están involucrados en esa copia, que son los servidores, por ejemplo, el software que estamos utilizando para hacer la copia, el destino de las copias, va a estar en la nube, dónde lo vamos a dejar. Por ejemplo, es un error garrafal tener copias dentro del mismo edificio donde tenemos la información completa de la empresa. Eso es un error grandísimo. El tipo de backup, por ejemplo, si es completo, si es diferencial, si es progresivo, no sé, tantas cosas que hay que tener en cuenta con el tema de los backups y al respecto, pues les podemos asesorar mucho. Ahorita el ingeniero Héctor David nos puede ayudar un poquito más a nivel técnico con la herramienta que nosotros vamos a o estamos utilizando en este momento para nuestros clientes. Entonces, para el análisis de estos riesgos, para que de pronto no se me vayan a asustar, porque yo sé que de pronto cuando uno no tiene como la experiencia y la formación y de pronto uno es de otra área, pues porque a veces estos temas para algunos son hartos. El análisis de riesgos tiene se hace a través de unas técnicas de identificación. Se utiliza lluvia de ideas, por ejemplo, con los equipos del DRP, se hacen reuniones, se hace lluvia de ideas para empezar a analizar
cuáles son los activos y cuáles son los riesgos que podrían materializarse con los expertos técnicos. Debemos de tener el buen hábito de estar documentando todo porque es que la documentación finalmente nos deja lecciones aprendidas y cuando vayamos a ejecutar algún proyecto o alguna actividad parecida, ya sabemos que tenemos un repositorio de información con lecciones aprendidas que nos puede ayudar para proyectos futuros. Entonces, el apoyo de todo el equipo es fundamental para poder identificar muy bien los riesgos asociados a los activos de la información. Bueno, este es otro tema delicado, los interesados. Uno de los grandes errores que se comete en la gestión de proyectos, bueno, no solo en gestión de proyectos, uno de los grandes errores que cometemos es no hacer una revisión exhaustiva de los interesados y definir con claridad los canales y las formas de comunicación. La recomendación para ustedes es tener una matriz de interesados en donde se tenga en cuenta a cada una de las personas que debe estar involucrada en el DRP, cuáles son los canales oficiales de comunicación, si es por teléfono, si va a ser por correo, si un riesgo materializado, a quién tenemos que ir a buscar, o sea, definir todos esta matriz de interesados, quién va a dar la señal de alerta, por ejemplo, para el inicio del DRP, quién va a ser la voz líder, quién va a ser el responsable de cada fase. Toda vez que se vaya a socializar algún tipo de cambio en el proyecto, se debe registrar y notificar de manera formal a cada uno de esos participantes que deben estar en una matriz. Cuando nosotros dejamos todo como como manejarlo como sin protocolos, como en la informalidad, cometemos el error, hablando específicamente de interesados, cometemos el error de omitir personas importantes que deberíamos de tener en cuenta en determinadas fases o en todo el proyecto. Entonces, ojo que los interesados son fundamentales para, pues, para que el plan funcione. Y les voy a dar un ejemplo. Si para un DRP, plan de recuperación de desastres, un evento de seguridad y se estima, se había planeado que se iba a mover todo el personal que incluía a 12 personas, se debe tener en cuenta a la persona de oficios varios. Imagínense 12 personas 1 o 2 semanas en una oficina sin alguien que les ayude con los oficios varios. Entonces, es una persona que de pronto omitimos dentro de la identificación de los interesados, pues porque para algunos podría no impactar la continuidad del negocio, pero a nivel de tranquilidad, comodidad del talento humano que nos está apoyando en el tema de los recursos, perdón, en el tema de las es fundamental en un DRP, o sea, quien les ayude de pronto con papeles, con limpieza de la oficina, de baños, con las bebidas, no sé. O sea, estas personas del DRP van a estar 100% enfocados en que la continuidad del negocio siga. Entonces necesitan una persona de apoyo. Entonces ahí es la parte fundamental de tener en cuenta a todos los interesados y por eso se tiene que hacer a través de lluvia de ideas o de comités en donde cada uno analice. O sea, uno tiene que, esto de ISO 27001 es como tener mucho el sabor al riesgo, el estar identificando sin tratar de ser paranoicos, pero es estar identificando el riesgo y así debería ser para la mayoría de actividades que uno realiza en la vida, o sea, no estar actuando así como tan a la ligera, sino realmente con una evaluación de riesgos que le ayude a uno de pronto a evitar imprevistos. Los políticas y procedimientos. Una vez se hayan definido los alcances, se hayan identificado activos, se hayan analizado riesgos, se haya definido el tratamiento, que se tengan listos los planes de gestión, matrices de comunicación, bueno, y todo lo que les he hablado en el transcurso de esta capacitación, se debe crear el procedimiento del DRP, se deben construir diagramas de flujo, se deben hacer reuniones de socialización para aclarar dudas con el equipo. Cada activo del DRP debe ser analizado minuciosamente. Y aquí ya nos metemos un poquito con ISO 9001 y a ustedes, pues nuestros clientes, les hacemos mucho énfasis en que nuestra mesa de servicio es basada en ITIL, es basada en ISO 9001, en donde buscamos siempre procedimentar
e implementar mejora continua. ISO 27001, en donde buscamos garantizar la seguridad de su información y todo lo gestionamos a través de dirección de proyectos. Toda esta capacitación que les he dado es muy enfocada en todos estos 4 pilares básicos de la mesa de servicios. O sea, yo les metí aquí gerencia de proyectos, pero también servicios que prestamos, pero también les meto ISO 9001, en donde buscamos procedimentar absolutamente todo lo que hagamos y buscamos la seguridad, obviamente, de su información. Entonces, lo que buscamos es que ustedes estén seguros, estén tranquilos, tengan las cosas procedimentadas. Errores garrafales que tenemos en el área de TI de muchas de las compañías es que el ingeniero es un mago que conoce a nivel técnico, pues todo lo de TI, pero nada está documentado. Y cuando no está el ingeniero, ¿qué problema el que nos encontramos? Pues porque no se sabe cómo nombrar equipos en la red, no se sabe los protocolos, las políticas que manejan las empresas, no se sabe el tema de licenciamiento, cómo está. Entonces es un error muy grave el no procedimentar. Y es por eso que una de las bases fuertes de la mesa de servicio que nosotros quisimos poner fue el tema de los procedimientos y la mejora continua. Entonces, los procedimientos deben de contener indicadores que permitan medir la gestión del mismo y pues en teoría esto es lo que nos ayuda es a mejorar, porque todo lo que se mide en teoría puede mejorar. Eh, los documentos deben revisarse con la regularidad que establezca la dirección, actualizarlos tanto en contenido como en versión y llevar un control de esas versiones y de las copias liberadas. Nos hemos dado cuenta también de pronto en compañías que tratan de procedimentar, pero resulta que en el momento en el que se va a necesitar a ver, por ejemplo, un portafolio, eh, nos encontramos portafolios con diferentes versiones. Las personas del área comercial manejan un portafolio obsoleto, pues porque era el que tenían por allá, les mandaron hace 2 años a su correo electrónico. De pronto el gerente general sí tiene su portafolio actualizado, la persona de recursos humanos maneja otro portafolio. Entonces es por eso que todos los documentos deben de manejarse una matriz con sus respectivas versiones y con sus respectivas copias controladas. Nosotros no podemos tener procedimientos, hablando ya específicamente de TI, no podemos tener procedimientos y políticas de TI desactualizadas. Entonces, por eso es que buscamos procedimentar, pero además de eso, tener una matriz y allá es donde los queremos llevar a ustedes también, que internamente para el mejoramiento de sus procesos y específicamente ahorita con lo del DRP, creen su DRP, pero tengan una copia controlada del documento, tengan una versión actualizada y que todos los interesados en este proyecto eh, tengan esa última versión, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda mucho a evitar contratiempos y imagínense un DRP en el que cada uno se está basando en una copia obsoleta, no va a funcionar. Documente también de manera gráfica. Las personas entendemos mucho mejor cuando nos explican de manera gráfica los pasos que se deben seguir para el DRP en caso de que un evento de seguridad se materialice. Ahora las políticas de seguridad. Los backups, por ejemplo, necesitan no solo un procedimiento que indique todo lo relacionado con la copia, es decir, aquí estos son los servidores, acá se deben de guardar las copias de seguridad, a esto se le hace copia, a fotos, videos y cosas personales están excluidos de las copias, cada cuánto se hacen las copias, debe hacerse el procedimiento que indique el área de TI cómo gestiona los backups, ¿ok? Cómo se van a hacer los simulacros de recuperación, cuál va a ser el tiempo de retención de los backups, cómo va a ser el almacenamiento en medios alternos, quiénes son los responsables de la copia. Bueno, todo el paso a paso analizado en detalle. Y también, ese es un documento adicional, hay que tener una política de backup en donde se establezcan las normas que involucran a todo el personal que gestiona información de la compañía y todas las demás condiciones relacionadas pues con esta actividad. Por ejemplo, a nivel de copias de seguridad, yo me pregunto si ustedes, pues, dentro de sus compañías, sus colaboradores tienen claras cuáles son las rutas donde deben almacenar la información. Los que manejan el Google Drive, por ejemplo, si saben, están tan confiados que a su unidad le están haciendo backup, o sea, ¿cómo lo verifican? ¿Cómo saben con qué frecuencia les hacen los backups? ¿Cómo verifican ustedes, por ejemplo, que los usuarios no estén almacenando información de manera local en sus equipos? Bueno, de pronto muchos usuarios no la conocen y las políticas son las que nos dan, es como las políticas son como nuestro himno, nos dicen cómo debe funcionar el tema de las copias de seguridad y todo el que se salga de las políticas pues
está fallando, está en contra de lo que la alta dirección pretende garantizar, que es la seguridad de la información, y como tal pues deberá tener pues como su consecuencia. Esto y muchos interrogantes deben tener respuesta en las políticas. Y la política, como les digo, debe tener unas subpolíticas en donde se establezcan las reglas para cada una de ellas. Por ejemplo, debemos de tener políticas para asignación de correos electrónicos, cuando llega una persona nueva a la compañía, o sea, cuál es la política, con cuánto tiempo tenemos que reportar al área de TI para que tengan equipos de cómputo listos, configuración de VPNs, correos electrónicos, firmas electrónicas, aplicativos, o sea, para todo deberíamos de tener una política, porque las cosas se van a hacer con un orden y con unas autorizaciones y unos controles. Y ya casi vamos a acabar. Calidad. Entonces, la única manera de garantizar que el plan va a funcionar es hacer mediciones constantes del mismo, hacer mejoras sobre los hallazgos identificados y poner bajo consideración de juicio de expertos los procedimientos creados versus las mediciones tomadas para que nutran el proyecto con mejoras o solicitudes de cambio que permitan pues alcanzar el objetivo del plan. Entonces, nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros convenios de servicio, les mostramos mucho las acciones correctivas, preventivas y de mejora, y les mostramos unas mediciones que hacemos con base en los servicios que prestamos. Entonces, de esa manera nosotros aseguramos la calidad. Obviamente van a haber situaciones, van a haber acciones de mejora, obviamente pues nadie es perfecto, pero la idea con esta identificación de estas acciones es que estamos gestionando nuestro servicio y que les estamos mostrando a ustedes de qué manera pueden mejorar a nivel de procesos con el apoyo del área de TI. Entonces, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Por lo tanto, es fundamental monitorear, registrar, mejorar todos los procesos críticos que le permitan actuar con agilidad ante un incidente de seguridad. Hoy día la mayoría de las compañías dependen de los datos y sistemas automatizados para gran parte de sus actividades. Es la razón por la cual tener una estructura clara, procedimentada, analizada a nivel de riesgos es fundamental para garantizar la operación ante la materialización de un incidente de seguridad. Pues desde el inicio de la capacitación les comenté que no es suficiente con tener una copia de seguridad. Así como todas las empresas deben de contar con un plan de evacuación ante desastres, es fundamental que cuenten con un plan de recuperación ante desastres, teniendo en cuenta el nivel de riesgos y vulnerabilidades al que estamos siendo expuestos a raíz de los avances de la tecnología y obviamente el incremento de la ciberdelincuencia. Y una cosa segura, es mejor prevenir que curar. Entonces, los invitamos a que por favor pues tengan en cuenta esta información que les hemos dado el día de hoy relacionada con DRP, Plan de Recuperación de Desastres, porque ninguno de nosotros está exento a que algo pueda ocurrir. O sea, puede llegar un ransomware, los hemos formado en temas de ransomware, puede llegar un ransomware que los deje sin información de un momento a otro. Y yo creo que muchas de las personas no saben qué hacer, o sea, llega un ransomware y ¿qué? ¿De aquí qué hago? Para eso es el DRP, para que les muestre claramente qué hacer en caso de. Entonces la invitación es a que trabajemos en el DRP. Nosotros como compañía que los apoya como su aliado estratégico en el área de TI los podemos apoyar en este tema y no, espero que haya sido de mucha utilidad pues la información que les di.